Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Vivian Torres y junto con Salvo Janini, Héctor Andrade, Laura Azuero e Ivana Miguel le hablaremos acerca de los cultivos celulares y abordaremos algunos conceptos en cuanto a sus características, función y tipos. Así que empecemos. Es importante entender el estudio y el funcionamiento de las células, ya que nos permite comprender los procesos fisiológicos que se efectúan en el cuerpo humano. Por ello, existen diferentes métodos para esto, como lo es el cultivo. Pero, ¿qué es un cultivo celular? Un cultivo celular es el proceso de crecimiento y reproducción de células vivas, ya sea animal o vegetal, que se llevan a cabo mediante la técnica in vitro, es decir, fuera del organismo, en un entorno de condiciones controladas, específicas y estériles, como las que se logran en un laboratorio. A continuación les hablaré de lo que vienen siendo las características de los cultivos celulares. Dentro de estas consideramos importante resaltar cuatro, debido a que hacen de los cultivos celulares una técnica de estudio de las células muy óptima y práctica a la hora de llevarse a cabo. En primer lugar, a la hora de cultivarse se obtienen células en grandes cantidades. En segundo lugar, la mayoría de los cultivos suelen ser de un solo tipo de célula. En tercer lugar, las células cultivadas pueden desarrollar el proceso conocido como diferenciación. Y en cuarto y último lugar, las células responden al tratamiento con fármacos, hormonas, factores de crecimiento y otras sustancias activas. El uso de cultivos celulares se puede encontrar en campos de investigación desde la básica hasta la aplicada. En la básica se estudia en su mayoría fenómenos de alta complejidad como el flujo de biomoléculas, la actividad intracelular y las interacciones celulares, entre otros. En la aplicada se utiliza para el cultivo o producción en áreas de virología, biotecnología, farmacología y demás. Se clasifican en tres tipos de cultivos: cultivos primarios, cultivos secundarios y líneas establecidas. Al hablar de cultivos primarios se refiere a aquel conjunto de células del mismo tipo que han sido aisladas de alguna clase de tejido, ya sea animal o vegetal. Estos crecimientos microbianos deben permanecer en condiciones aptas para así poderse proliferar. En este proceso de proliferación, las células deben ser transferidas a recipientes de mayor tamaño y deben ser alimentadas con los nutrientes apropiados. Las células primarias son un modelo excepcional para el estudio de la fisiología y la bioquímica celular. Aparte de esto, el cultivo celular primario tiene varias aplicaciones en la producción de vacunas, el descubrimiento de fármacos y la terapia génica. Los cultivos celulares primarios también reducen la carga de los modelos animales y hacen que la investigación sea rentable. Los cultivos secundarios o diploides son aquellos derivados de un cultivo anterior. Estos se obtienen gracias al tratamiento de los cultivos primarios con tripsina, una enzima secretada por el páncreas crucial para la liberación de las células que se encuentran adheridas a las cápsulas de cultivo Petri. A diferencia de los cultivos primarios, estos pueden ser subcultivados entre 50 y 100 veces antes de llegar a su estado de senescencia, donde pierden su capacidad de proliferación. Este tipo de cultivos es mayormente utilizado para el estudio de virus fastidiosos, aquellos que requieren de condiciones y nutrientes específicos para la supervivencia, y de vacunas víricas. Ahora presentamos los cultivos de líneas establecidas. Estos provienen de un cultivo primario que ha sido sometido a procesos que le conceden la capacidad ilimitada de multiplicarse. Son células que han sobrevivido a muchos subcultivos y se utilizan para estudiar sus propiedades y respuestas a estímulos. Algunas características de estos cultivos es que las células se han adaptado a un crecimiento prolongado in vitro, es decir, que son inmortales. Las células son de tipo único, sea animal, vegetal o humano, y pueden replicarse indefinidamente. Además son heteroploides, es decir, que el número de cromosomas varía de una célula a otra. Y son útiles para el estudio de cáncer y procesos bioquímicos, como el análisis de metabolismo y citotoxicidad de los fármacos. Un claro ejemplo de este tipo de cultivos son las células HeLa, que es la primera línea celular maligna humana cultivada de forma continua, proveniente de Henrietta Lacks. Es un tumor maligno, específicamente un carcinoma cervical.